Buenas tardes a todos los que están de aquel lado. Hoy cerramos la última clase del módulo Sanidad. Nos va a dictar la clase y todos aprenderemos cosas nuevas el doctor Abel Trujillo, de la sede Tequisquiapan de la UNAM en México, y hoy nos va a hablar justamente de enfermedades parasitarias en los sistemas de producción caprina. Abel, muchas gracias por participar y la clase. Muchas gracias, Patricio. Bien, el principio y la invitación que me hizo Patricio para hablar de las enfermedades parasitarias era un poco en cómo lo estamos trabajando nosotros, este control de las enfermedades. Yo no voy a hablar aquí poniendo una lista de cuáles son los parásitos que nos afectan, porque esto va a ir de región en región, de sistema de producción en sistema de producción. Entonces, pero creo que hay una base común, el cómo empezar ya a controlar este problema que pues lleva muchos años, ¿no? Entonces, estos problemas con los parásitos normalmente los ubicamos como una afectación a la productividad. Entendemos o creemos que los animales que tienen parásitos van a producir menos por el hecho de que van a estar o chupando sangre de los animales o bien aprovechando el alimento que el animal está comiendo o dañando la mucosa intestinal donde se absorben los nutrientes, y esto hace que baje la productividad de los animales. Pero el hecho de decir parásitos, un animal parasitado es un animal enfermo. ¿Será? O sea, eso es lo que manejamos, pero mi pregunta, ¿sí? ¿Un animal con parásitos es un animal enfermo? Pensamos que cargas parasitarias altas pueden matar a los animales. Eso nos los han manejado y creo que han hecho muy buen trabajo los laboratorios que venden los antiparasitarios, que nos han metido esta idea y que dependemos actualmente de estar aplicando los antiparasitarios, ¿no? Y nos han dicho ellos que además de que los animales no se nos van a morir, hay que desparasitar a todo el rebaño, porque si no, no funcionan. Si los animales tienen parásitos, se va a correr alguna prueba, tomando las heces directamente del ano del animal, del recto si es posible, y ver las cargas parasitarias y entonces aplicar el desparasitante cuando se llega a hacer alguna prueba. En otros casos nos dicen antes y después de la época de lluvias, independientemente del sistema de producción donde estemos. Ahorita estábamos aquí con el buen amigo Álvaro Castro de Costa Rica y con los amigos de Colombia, donde si me dicen antes y después de la época de lluvias, bueno, a ellos les llueve todo el año. Entonces, ¿en qué momento van a hacer sus desparasitaciones, no? Para nosotros, en el lugar donde nosotros nos encontramos, pues es muy claro cuándo es la época de lluvias y cuándo es la época de secas, y la gente, bueno, puede intentar desparasitar en ese sentido, pero ya te lo está vendiendo como el cajón. Hay otras tendencias que te dicen después del parto, ya que después del parto los animales van a tener una inmunosupresión y por lo tanto pudieran tener una afectación con los parásitos con los cuales están viviendo. Nada más que aclarar, en el caso de nosotros que estamos trabajando con animales lecheros, después del parto ya empieza la producción de leche, ¿no? Entonces habría que considerarlo. Otro punto es el rotar desparasitantes. Es algo que se ha venido marcando, ¿no? Y que te venden los laboratorios que utiliza este desparasitante, este principio activo en esta ocasión, luego utilizas otro y luego utilizas otro, pero no te dicen, bueno, te recomiendan, pero muy veladamente, que los animales tienen que desparasitarse en base al peso vivo del animal. Realmente, cuando te plantean que hay que desparasitar a todo el rebaño y, y que además tienes que dosificarlo en base al peso del animal, pues bueno, aquí vamos a ver que puede haber una sobredosificación o lo más peligroso, que es lo que creo que está ocurriendo, es una subdosificación y no importa que estés rotando los desparasitantes, al contrario, yo creo que aquí es donde surgen los problemas de las resistencias.
Y un planteamiento que no sé si ustedes en Latinoamérica lo apliquen, pero nosotros aquí en México es muy conocido, que se dice, al perro más flaco se le suben más las pulgas, ¿ok? Entonces, animales con baja condición corporal, animales malnutridos, por supuesto que van a estar en desventaja en contra de los parásitos. Entonces, habría que considerar esta parte de que la salud entra por la boca, ya se habló de las cuestiones de alimentación, pues tendríamos que empezar a trabajarlo en ello. Estos aspectos que se manejan generalmente nos llevan a la cuestión de hablar, ¿no? De lo que ya en congresos, en diferentes países, en Europa, inclusive, obviamente México, Brasil, que son quienes más presentan trabajos, es la resistencia a los desparasitantes. Cada vez tienen menos efecto los desparasitantes con algunas especies de parásitos. Entonces, cada vez se vuelven más resistentes y esto seguramente y debido a la subdosificación o el estar utilizando esos desparasitantes cuando no son necesarios. Tenemos el problema de que al menos aquí en México se supone que los antibióticos para uso animal ya tendría que hacerse bajo cuestión de alguna receta médica. Realmente de manera práctica se sigue vendiendo también los antibióticos de manera libre, pero con los desparasitantes no hay ningún tipo de restricción. O sea, esto, el que se le ocurra desparasitar el día de hoy puede ir a cualquier farmacia veterinaria, o bien le pueden vender el producto, el frasco como tal, o de una vez le venden una jeringa ya con el desparasitante para X número de animales. Entonces, este tipo de prácticas, pues bueno, realmente es un problema, ¿no? Creo que de aquí el hecho de estar desparasitando de manera irracional, bueno, desparasitar creo que no es la palabra. Yo creo que aquí es el estar aplicando estos fármacos llevan a un problema de salud humana, porque hablamos y nos enfocamos en tratar de controlar al parásito y no vemos más allá, no vemos más allá si cómo se afecta al animal, cómo se afecta al ambiente y por supuesto cómo se afecta a las personas. Cuando son antibióticos y nosotros estamos produciendo leche, hay pruebas en la leche que son pruebas a nivel de laboratorio donde te pueden detectar los antibióticos en leche. Entonces es una manera de rechazo de esa venta de leche. Con los antiparasitarios, todavía que yo sepa, no hay pruebas prácticas a nivel de campo donde la gente pueda saber si esa leche va con antiparasitario o no. Que además cada vez son desparasitantes mucho más potentes, con una vida mucho más larga de eliminación por parte del animal. Entonces, esto de alguna manera se está consumiendo en la carne o en la leche. Por eso hablo de un problema de salud humana que creo que todavía está no muy bien documentado. Lo manejaré como una hipótesis, pero creo que hay problemas, ¿no? La gente que dice es que soy alérgica a la leche porque tomé algo de leche y me provocó esto, o a la carne que me provocó algún otro tipo de reacción. O sea, pudiéramos estar pensando en este tipo de cuestiones, ¿no? El otro punto es que el trabajar con los aspectos que mencionábamos al inicio, pues nos hace depender de los desparasitantes. Es a derrotar los desparasitantes, estar aplicando cada X tiempo los desparasitantes, pues nos hace depender de ellos. O sea, tenemos que estar comprando. Por eso digo que es un éxito a nivel de laboratorio el hecho de que ya tenemos grabado en nuestros genes que tenemos que desparasitar sí o sí, porque si no la producción no va a dar. Y esto tendríamos que estarlo ya analizando con registros, que también ya se mencionó en algún momento por parte de Patricio, la parte de llevar registros. Y aquí es donde podemos empezar a utilizar esos registros para saber realmente si es cierto todo lo que nos han estado vendiendo o no como tal, ¿no? Incremento en los costos de producción, pues claro, estamos utilizando productos, fármacos, de manera indiscriminada.
algunos de ellos nada baratos, y cuando nos referimos al costo del producto que vamos a aplicar, tenemos que considerar la mano de obra, tenemos que considerar los dispositivos con los cuales vamos a aplicar estos desparasitantes, etcétera, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, también al tener un periodo largo de eliminación de estos fármacos, que estamos hablando de nemátodos, que estamos hablando de coccidias, que estamos hablando de seres vivos que pueden vivir dentro del animal, pero que también hay coccidias y que hay nemátodos que pueden estar en el ambiente sin estar afectando para nada a los animales, y que con la eliminación de estos productos que estamos aplicando en nuestros animales, pues podemos estar afectando a estos seres vivos que pueden ser benéficos en el ambiente. Y que, bueno, pues si no estamos, ni siquiera estamos controlando a los animales, a estos parásitos internos de los animales, bueno, a los externos, pues tampoco, ¿no? Entonces, tenemos que considerar también esta parte de contaminación ambiental. Cuando he tenido la oportunidad de estar en reuniones con ganaderos, de diferentes especies inclusive, no solamente cabras, sino también ya borregos, vacas, ¿no? Y les pregunto, ¿cuáles son las prácticas de medicina preventiva que llevan en sus rebaños? Algunos me dicen vacunar, sin distinguir si es una vacuna bacteriana o un toxoide, lo mencionan como vacunar, tal vez, pero una que el 100% y cada vez que lo pregunto, me dicen desparasitar. ¿Por qué? Porque siempre lo han hecho, porque creen que es benéfico, pero todos de alguna manera es benéfico. Y por otro lado, las campañas por parte de las asociaciones ganaderas o por parte de los secretarías de desarrollo agropecuario como tal, de entrada dicen, a ver, vamos a apoyar a los ganaderos y vamos a establecer un programa de desparasitación y vitaminación, ¿no? Haga falta o no haga falta. Aquí están los productos y vamos a desparasitar y vamos a vitaminar. Y con eso ya estamos apoyando al ganadero. Entonces, pues seguimos metiendo en los genes de los ganaderos que tenemos que desparasitar, que esa tendría que ser la pregunta. Por otro lado, hablábamos hace ratito con Patricio en estar copiando los modelos de los sistemas de producción de Estados Unidos o de Europa, donde nos han encaminado a una intensificación de la producción. Y esto claramente pues se puede ver, ¿no? En esta gráfica, cómo va el desarrollo de la población. En los países, en las regiones en desarrollo, como es nuestra Latinoamérica, pues vean el incremento, ¿no? De las personas, y estas personas tienen que comer. En las regiones industrializadas, ¿sí? No están pasando las diapositivas. Perdón, me quedé en la... Está en la presentación. ¿La primera? En la presentación, sí. Caray. A ver, voy a repetir. ¿Cambió Patricio? Sí, pero está en una, dice, digamos, los objetivos de la FAO, me parece. ¿Ahí cambió? Ahora sí. Ok, perdón. Entonces, esta gráfica, gracias. Esta gráfica nos marca, ¿no? El desarrollo de la población en los países en vías de desarrollo, como les decía, y vean, ¿no? El incremento que tenemos, y estas personas tienen que comer. Entonces, de alguna manera, esto que nos ha marcado, ¿no? Las tendencias de 2030, etcétera, etcétera, o 2050 ahora, que tenemos que producir más y producir más alimentos, pues nos han mencionado que tenemos que llevarlo a una intensificación, a un hacinamiento posiblemente de los animales, con todo lo que pueda llevar estos grandes granjas, ¿no? Animales de 5,000 animales
bajo condiciones de estabulación, de 10,000 animales en estabulación, bueno, pues seguramente bajo esas condiciones, los factores ambientales que mencionábamos pueden estar controlados o no, nos puede estar llevando esta parte de producir más con los esquemas de tener más animales en menores lugares. No hay manera, o sea, los lugares donde se puede producir animales, pues realmente no crecen a la misma velocidad con la que crecen las poblaciones humanas. Entonces tenemos que también empezar a ubicar estas cuestiones de ver cómo vamos a producir. Y nos enfocan en cuestiones de que el mercado es el mercado es el otro. Y poco hablamos de las cuestiones de autoconsumo, ¿no? El que podemos con los caprinos, el poder tener alimento a base de autoconsumo que no tiene nada que ver con una industrialización y que puedas vender los excedentes, pudiera también de manera alterna resolver este problema. Y aquí, como ahora sí la gráfica esta de objetivos de desarrollo sostenible, que son los ODS famosos, que podemos tratar de abarcar y que tenemos que estar ubicándolos y conociéndolos para ver en qué parte nosotros podemos ayudar, ¿no? Con estos objetivos, o nuestro sistema de producción, cómo los podemos llevar ubicarlo en cada uno de ellos, ¿no? Tal vez algunos están muy fuera de lo que nosotros podemos alcanzar, pero hay otros que sí lo podemos llevar. Entonces, estamos ya en un punto donde tenemos que ver si producir, ser rentables, ser socialmente responsables, ser ecológicamente amigables, en fin, nuevamente el ganadero se mete en una inercia muy, muy compleja y que difícilmente, si no se profesionaliza el ganadero, pues llegar y con toda esta carga se vuelve muy, muy complicado. Entonces, bueno, de alguna manera tenemos que estar ubicados que también, de alguna manera, el control de las enfermedades, en este caso, el control de las parasitosis, tendríamos que verla ya de una manera diferente, ya no de manera tradicional, como se ha venido dando, ¿no? Y ya sabemos más o menos desde mediados de 1970 o de los años 70, se empezó a utilizar los antiparasitarios como la única herramienta para el control de los parásitos. Y por supuesto, al ser productos nuevos, pues tienen una efectividad del 95%. Y esto pues, se llevó a cabo de que en los 70s, en los 80s, en los 90, en los 2000, ahora en estos 2020, 2010, 2020, en muchos lugares se siga utilizando y el resultado ahora es que o no está dando esa efectividad. Ahora la gente cree que hay que meterle más producto o hay que rotar los productos o hay que meter productos más caros para que esto funcione. Ya llegó el momento en que tendríamos que empezar a cambiar este esquema. O sea, el estar repitiendo ya estamos hablando de 1970, ¿no? Ahora estamos hablando ya de casi 50 años de estar trabajando bajo estos esquemas donde nunca nos detuvimos a analizar realmente la efectividad y y el daño que podríamos estar provocando de alguna manera ambiental o de alguna manera la resistencia a los antiparasitarios, han sido, yo creo que, menciones aisladas de alguna manera. Se oye en algunos congresos, todavía se habla, ¿no? De cómo tomar las muestras para los parásitos, cuál es la carga parasitaria, y también ya empieza a trabajarse con algunas otras cuestiones que no son productos químicos. Están hablando de empezar a controlar parásitos con algunas plantas, con hongos, con algunos otros insectos, etcétera, para el control de los parásitos que ya no solamente de estar afectando a los animales, sino también la resistencia a los antiparasitarios y la afectación al medio ambiente. Y pues bueno, llegando a la parte donde nosotros planteándonos este hecho de que
se venían con estos problemas cada año, estar desparasitando y ser dependientes de ellos, pues vimos a nosotros al inicio de la carrera de medicina veterinaria, nos hablaron de una famosa triada ecológica o una triada epidemiológica, ¿no? Que para el hecho de que se pueda presentar una enfermedad, pues necesitamos tener al hospedador, que en este caso es la cabra, y que tenemos que tener a la gente, que en este caso son los parásitos. Pero para que esto se debe haber algunas condiciones ambientales. Si estas condiciones ambientales no son favorables para la gente y de alguna manera desfavorables para el hospedador, pues esto no, esta parte de enfermedad no se va a presentar. O sea, por eso nos hablaban de esta triada ecológica, que pues yo cuando la vi, pues me pareció muy sencillo el asunto, pero realmente lleva una complejidad el tratar de trabajar. ¿Y qué es lo que se ha hecho con respecto a los parásitos, sobre todo los gastrointestinales? Es atacar a la gente. Atacar a la gente, y en eso se enfocó todas las baterías, ¿no? Y además es más sencillo, aparentemente. Vas a una farmacia, te venden un antiparasitario, desparasitas todos los animales y con esto ya estás controlando el problema. Y la pregunta es, ¿sí? ¿Así es realmente este agente? ¿Así resolvemos el problema? Así se hizo en el inicio, pero ahorita los resultados ya no son. Trabajos del doctor Felipe Torres, de la doctora Cristina Sotomayor, los amigos brasileños, y muchas otras personas a nivel de Latinoamérica ya han estado hablando al respecto, ¿no? De que las resistencias a los antiparasitarios vienen a ser un grave problema y por lo tanto, pues tendríamos que empezar a cambiar nuestros aspectos de visión. Entonces, esta triada ecológica vamos a tratar de analizarla en el cómo vamos a ir controlando. Este cuadro, donde vienen varios principios activos, donde vienen los nombres comerciales acá en México, no estoy poniendo aquí en este cuadro cuál es la dosificación. Me interesa mucho el hecho de que puedan observar los días de retiro de estos desparasitantes, tanto en leche como en carne, ¿no? Entonces, podemos ver en el caso de leche algunos productos que pueden tener periodos de retiro de 2, de 3 días, de 5 días, pero podemos tener otros que pueden ser de hasta 42 días, como es el caso de las ivermectinas. Y ahora, cuando le preguntamos a las personas con qué desparasitan, sí. ¿Cada cuánto? Pues dependiendo de esos esquemas. Antes y después de la época de lluvias, al parto, cada mes, etcétera. ¿Con qué desparasitas? Con ivermectinas, ¿ok? El desparasitante ya lo que piden es ivermectina, porque esa es la que funciona y es la que pega. Pues sí, puede ser un producto bueno, pero vean el problema de retiro. Esta parte de ver, nosotros que nos dedicamos a la producción de leche, pues podíamos estar viendo qué hago con la leche esos 21 días o esos 42 días. O vámonos, ¿qué hago con la leche después de 2 días? De productos que el tiempo de retiro es de 2 días. ¿Qué hago con esa leche? ¿La tiro o qué hago? No puedo. Y normalmente, pues el ganado te va a decir, oye, tirar la leche, y además te dicen desparasitar a todo el rebaño. ¿Qué haces con toda esa leche? ¿La vas a tirar? Pues no, seguramente no. Esa leche se está yendo para consumo humano, vía dulces, vía quesos, vía yogur, vía lo que sea. Por eso es lo que les decía, es un producto de un problema de salud humana que tendríamos que tratar de analizar, o la gente que trabaje en estos aspectos, tratar de analizarlo. Y por otro lado, los días de retiro en carne, y podemos ver ahí también que son mucho más tiempo en el cual tendríamos que estar utilizando la carne de nuestros animales para una vez que fueron desparasitados. Mi pregunta es, ¿realmente esta parte de saber cuál es el tiempo de retiro lo estamos aplicando? Seguramente no. O sea, en mi experiencia les puedo decir que donde veo que desparasitan animales bajo los esquemas tradicionales, no hacen ningún tipo de retiro. Entonces, esto también nos llevó a la parte de decir, bueno, ¿qué hacemos, no? De estos productos que se anuncian, realmente, ¿qué tan inocuos puedan ser, no? ¿Cuántos sobreviven? ¿Qué análisis podríamos tener de ellos?
Entonces, al yo no poder tirar la leche de 2, de 3, y mucho menos de 42 días, pues decimos, bueno, ¿qué podemos hacer para tratar de controlar a los parásitos? Y no es desparasitando, porque no podríamos aplicar. Esta gráfica la tomamos de los trabajos del doctor Felipe Torres en Yucatán, en ambientes tropicales que no tienen mucho que ver con nuestros ambientes en zonas semiáridas. Y ellos planteaban en diferentes muestreos que ellos hicieron, tanto en borregos como en cabras, las cargas parasitarias que tenían los rebaños. Y mencionaban ellos que más o menos alrededor del 73% de los animales tenían cargas parasitarias menores a 200 huevos por gramo de heces. Para los parasitólogos esto es una carga parasitaria baja. Y por ahí se encontraban inclusive algunos animales que no presentaban cargas parasitarias y que esto podía llegar a más o menos como al 3% de los animales. Entonces, la población en estos rebaños, la mayoría de la población tenían cargas parasitarias bajas y algunos de ellos no tenían problemas con ni siquiera cargas parasitarias. Y solamente más o menos un 20% de los animales, un poquito más, un 23, 25% de los animales, llegaban a tener cargas parasitarias altas, aproximadamente, bueno, ellos lo consideran arriba de 1000 huevos por gramo de heces. Entonces, aquí podríamos estar hablando de animales con cargas parasitarias altas, con animales con cargas parasitarias bajas. La pregunta es, de estos animales con, con cargas parasitarias altas o cargas parasitarias bajas, ¿tenían problemas? ¿Tenían signos clínicos de que los parásitos los estaban afectando? Esa es la otra parte. Y tendríamos que tratar de analizar si esos animales con altas cargas parasitarias ya presentaban los signos de un animal parasitado, ¿no? Como mencionamos, tal vez anemias, tal vez edemas submandibulares, pelo hirsuto, baja de producción, baja de condición corporal, no sé, algunos podrían mencionar diarreas, una eliminación alta de los parásitos, etcétera. Esta parte primero de analizar cuántos parásitos tienen los animales y después de decir de estos cuántos son afectados realmente por los parásitos para tratar de establecer una estrategia de eliminación. Entonces, se menciona que una estrategia pudiera ser el realizar exámenes parasitoscópicos para poder determinar estas cargas parasitarias. También durante la carrera y en el ejercicio profesional, he escuchado muchas veces que todo el mundo dice, es que hay que muestrar al 10% del rebaño tomando la caca directamente del ano. No puedes tomarla del piso, excremento fresco, porque ya se contaminó, ¿no? Entonces es como que, sí, o sea, si lo que vamos a contar son huevos, una caca que cae al piso se va a contaminar con huevos de otros parásitos, no podría ser un poco más al azar el ir a tomar muestras de un corral o de un potrero de cacas frescas. Eso pudiera ser más determinante para saber las cargas parasitarias dentro de lo que es el rebaño, pero bueno, al tratar de hacerlo de manera individualizada, pues bueno, tendría que hacer esto. Mi pregunta es, el por qué el 10%, ¿no? Utilizamos el 10% para muestrear a los animales, utilizamos el 10% como un porcentaje adecuado de desperdicio de alimento, utilizamos el 10% como un buen nivel de mortalidad en lactancias, etcétera. Yo no sé a quién se le ocurrió este 10%, y a lo mejor suena bonito, pero digo, ya ahorita realmente se corren con pruebas estadísticas donde te pueden decir cuál es el número de animales que puedes utilizar. Obviamente, esto ya requiere una base de estudios o científica para poder saber cuántos animales son los que tenemos que mostrar y no irnos simplemente con el 10%. ¿Que es más sencillo? Sí. Se toman los exámenes
coproparasitoscópicos se mandan al laboratorio, realmente son baratos. Podría hacerse inclusive a nivel de granja, si se cuenta con un microscopio, con vasos de plástico, agua, sal, tal vez, y total, tratar de determinar las cargas parasitarias. Pero si no, se puede mandar a un laboratorio y te pueden determinar la especie de parásito que tienes en la granja, que tienes, más no que esté afectando, que es diferente, ¿no? Y pocas veces se corren pruebas de sensibilidad a los desparasitantes, de los desparasitantes con estas especies que estamos encontrando ahí. O sea, te dicen qué carga parasitaria, pero nunca te dicen realmente qué producto es el que pudieras estar utilizando. Esto, obviamente, ya requiere una mayor inversión en la prueba y tarda mucho más tiempo. Pero bueno, si quisiéramos hacerlo, esto creo que debería de hacer. Y la otra es que cuando se corren este tipo de pruebas, y en diferentes estudios y pláticas de congreso que hemos estado observando, normalmente te aparecen en animales adultos una alta carga de eimerias, ¿no? De especies de eimerias, que en los animales adultos llegan a ser totalmente inocuas. O sea, una carga parasitaria a base de eimerias realmente pues no llegan a afectar al momento del destete por una inmunosupresión sumamente fuerte, pero después de eso, al menos en nuestras condiciones, no está. Entonces, te van a presentar una carga de eimerias y después te van a presentar 1 o 2 especies de parásitos, más o menos, que pueden estar presentes en esas muestras. Esto algo nos está indicando, ¿no? El hecho de que, ¿por qué no aparecen 3, 4, 5 o 6 especies diferentes de parásitos en cargas parasitarias? Tal vez estos parásitos también de alguna manera pues están controlando su espacio, no están permitiendo que otros parásitos puedan estar afectando a estos animales. Entonces, el mismo parásito, por una cuestión obviamente biológica, primero, al ser un parásito, pues difícilmente va a matar al animal. Tal vez lo que lo está matando son las condiciones en las cuales estamos manejando al animal. O sea, el parásito creo que es parásito, no estúpido. No va a matar de quien está viviendo. Entonces, de alguna manera, va a seguir parasitando y de alguna manera va a controlar a otras especies de parásitos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que normalmente en los estudios que yo he revisado, en las pruebas que se han corrido, pues vemos eimerias normalmente y un tipo diferente de parásito, o 2 máximo. No se ven multiespecies en cargas parasitarias altas. Esto nos lleva a que tuviéramos que pensar en tal vez hacer una selección de los animales que tendríamos que desparasitar realmente. Y que les decía, pues a lo mejor pueden ser animales con cargas parasitarias altas y que pudieran estar ya sufriendo de algún signo clínico por tener a esos parásitos, de los cuales ya habíamos hablado. Pero por ahí podemos tener animales todavía con cargas parasitarias altas y que no tengan ningún tipo de problema de signo clínico. A esos animales se clasifican como animales tolerantes de lo que es el rebaño. Entonces podemos tener varios animales tolerantes que dicen, bueno, es que el problema con esos es que tienen cargas parasitarias altas y lo que están haciendo es estar eliminando una alta carga parasitaria. Muchos huevos de alguna fase de los parásitos lo están eliminando y esto hace que se esté contaminando el alimento o el ambiente. Habría que analizarlo. Por otro lado, como vimos en la gráfica, teníamos algunos animales con cargas parasitarias bajas. Estos animales se los conoce como animales resistentes, o esos animales inclusive que no presentaban cargas parasitarias. O sea, se muestraron y resulta que no presentaban cargas parasitarias. Esos animales, de alguna manera, biológicamente, están controlando esas cargas parasitarias bajas. O sea, los tienen en una población baja y así es como ellos se han adaptado. Y por ahí, dentro de todo el rebaño, pues resulta que hay 1, 2 animales que ya presentan signos clínicos por esos parásitos. Ese 1 o 2 animales, o 3, o los que salgan que presenten esos signos clínicos, pues a lo mejor son los que intento desparasitar de manera selectiva con un producto que yo sepa que les va
ayudar a controlar. Y entonces, en lugar de separar la leche de 80 animales, de 40 animales, pues a lo mejor sí separo la leche de 2 o de 3 animales. Y esta leche sí la puedo eliminar. Entonces, económicamente, pues es más llevadero de alguna manera. Y la otra es el hecho de tener registrados a los animales. Con arete, con un tatuaje, con una muesca, con lo que quieran, pero tenerlos identificados para poder decir, este animal es sensible a estos parásitos y no se está adaptando a mis condiciones ambientales que yo tengo en mi finca o en mi granja. El animal resistente, el animal tolerante me está diciendo, yo sí me estoy adaptando, de diferente manera, pero me estoy adaptando. No tengo problema con los parásitos. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Pues tratar de detectar de alguna manera a los animales que pueden adaptarse a estas condiciones, que es a lo que también ya cuando oímos pláticas de parasitólogos, te hablan de la resiliencia, ¿no? Que simplemente es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, y en este caso a los parásitos. Entonces, llegan a utilizar a veces como sinónimo, lo he oído, resistencia a los parásitos como resiliencia. Creo que un animal tolerante y un animal resistente a parásitos podría ubicarse perfectamente a esta cuestión. Entonces, estos animales resilientes son los que vamos a tratar de dejar bajo mis condiciones de producción, donde yo voy a sacar animales de recría. Los animales sensibles, habría que considerar si es raza, si es una alta producción o qué es lo que pasa, por qué no se están adaptando. Y de entrada, pues bueno, al ser una baja producción, esos animales pueden seguir produciendo leche o carne, pero no los dejaremos ya como base genética para mi granja. Entonces, pues esto no lo podemos hacer si no llevamos registros. El llevar registros, y que puede ser inclusive el hecho de ver cómo se están adaptando a estas condiciones, ¿no? El poder, cuando hablamos de signos clínicos, cuando se habla de la muestreo de la técnica de Famacha para poder determinar algunas anemias en las mucosas o palidez de las mucosas con solamente Hemoncus, no sirve para otros, solamente para Hemoncus. Bueno, de alguna manera podríamos estar jugando también con esto, pero tenemos que llevar registros. Si no, difícilmente podemos llevarlo, ¿no? Entonces, desparasitar solamente a los animales que me presenten signos. Y aquí yo ya trabajaría inclusive en no estar muestreando, no ponerme en un esquema de decir, voy a muestrear. ¿Cuándo muestrearía? O sea, igual, antes o después de la época de lluvias o cada mes, eso es una locura. Entonces, pues yo me iría o nos estamos yendo a solamente monitorear o muestrear para saber qué parásito es el que me está presentando el animal que ya presenta signos clínicos. Los otros que conviven, que comen lo mismo, que producen en el mismo lugar, y que no me están presentando signos clínicos, ya los ignoro por cuestiones de parásitos. Que son tolerantes o que son resistentes, no me importa, que se están adaptando. Entonces, esos animales yo no los muestreo. Ya no me meto en ese juego, ¿no? A nivel de granja, ya no me meto. A nivel de investigación, de estudio, de trabajo para congreso, es muy válido, pero ya en el día a día de una granja, pues nos enfocamos en los que no se te están adaptando y ver por qué no se te están adaptando, ¿no? Y empezar a jugar en ese sentido. Al no seleccionar animales de recría en los animales sensibles, pues de alguna manera estamos haciendo un esquema de selección genética a el control de los parásitos. De acuerdo, es un índice de herencia sumamente bajo, pero no me cuesta nada. Entonces, yo estoy trabajando con animales adaptados a mis esquemas. Hablábamos también hace rato con el doctor Patricio de animales adaptados por más de 500 años. Entonces, que tal vez en esos 500 años mucho de ello fue selección natural. Bueno, pues ahora nosotros podemos utilizar esa selección natural, pero también podemos tener una influencia ya con esta selección artificial que nosotros estamos haciendo para animales más resistentes a los parásitos que me afectan en mis condiciones. Entonces, en este sentido, la idea es trabajar. A ver, el hospedador me está diciendo, aquí yo puedo ser resistente o tolerante, entonces esa condición la voy a tomar en cuenta. Me voy a las condiciones ambientales. También me han dicho de la inteligencia de los parásitos,
para tratar de sobrevivir. En condiciones húmedas, los parásitos tienen un fototropismo, ¿no? Que cuando amanece tratan de subir y además está más húmedo el forraje, más fresco, etcétera. Pueden subir las fases larvarias a la punta de la planta para que el animal llegue y lo coma y pueda ser llevado. Cuando las horas sol son más fuertes, obviamente, nuevamente son parásitos no estúpidos, entonces van a bajar a las partes del tallo de las plantas para no desecarse. Entonces, podemos jugar también en este sentido. Entonces, tratar de ir controlando las condiciones ambientales, que es no pastorear en la mañana o no pastorear en el atardecer cuando es más factible que los animales puedan contaminarse, ya que estamos hablando de condiciones de pastoreo. Y bueno, y de alguna manera podemos ayudarnos con la misma cuestión de los agentes. ¿Qué parásito es el que tengo? ¿Qué parásito mi hospedador, que en este caso la cabra, qué relación tiene, cuánto tiempo tiene de relación con el parásito con el cual estamos hablando? Y que a lo mejor yo prefiero que conviva con ese parásito que me va a ayudar a controlar a otro tipo de parásitos del cual no pueda tener ya una resistencia antigénica o biológica, vamos a llamarla. Pueden ser varios los factores en el cual un animal está defendiéndose de los parásitos, que pueden ser condiciones de diferente índole y no solamente anticuerpos, pero al estar conviviendo con esos parásitos, pues de alguna manera los tiene, y esos parásitos van a evitar entonces la entrada de otro. Entonces empezamos a jugar tratando de ir cortando esa famosa triada ecológica que realmente me esté afectando a los animales. Es un poco más complejo que tomar una botella, sacar una jeringa y aplicársela en la boca a un animal, sí, pero es mucho más barato y además es un aspecto que creo que más sostenible, ¿no? Pues, llevando ya las palabras de alguna manera. Nosotros estuvimos trabajando por algunos años con el control de las coccidias en las cabritas que están en lactancia. Nosotros separamos a las hembritas, se les da leche de manera restringida durante 2 meses, se van adecuando a la dieta sólida y tratamos de hacer un destete, digamos, paulatino. Ya cuando el animalito a los 63, 68 días ya está consumiendo una buena cantidad de forraje de buena calidad y un alimento balanceado, que ya están adaptados, realmente el estrés que va a tener el animalito porque no le dimos la leche, esa se la vamos disminuyendo, le vamos restringiendo la leche conforme se va acercando el destete, entonces ya no es tan abrupto ese destete, ¿ok? Y veíamos entonces en algunos momentos diarreas por coccidias, estas diarreas sanguinolentas que se dan al momento del destete. Pero para que estas condiciones se den, necesitábamos que se dé el destete, que es una inmunosupresión. Obviamente los animales se van a inocular de las coccidias al momento que están en relación con la mamá o en el piso, las esporas son telúricas, entonces lo van a consumir en cualquier momento. Si no hay una inmunosupresión, les digo, son inocuas, pero en este momento, en el momento del destete, es cuando llega a afectar. Y la otra condición es que haya una condición de humedad, que sea una temporada de lluvias, que el corral esté húmedo. Todas estas condiciones favorecen a que haya un desarrollo de las coccidias. Entonces se da la famosa triada ecológica. Ahí están las 3 condiciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo o que ya hemos hecho tratando de hacer en las últimas lactancias? Pues tratar de hacer un destete en base al conocimiento ambiental que tenemos en la granja. ¿Qué mes no nos llueve? Pues tal vez pueda ser marzo, o febrero, marzo, no hay tanto frío, febrero, marzo, no nos llueve, entonces nuestro esquema de reproducción para que el momento del destete se dé en una época de secas, y con esto ya no aplicar este famoso toltrazuril, que además es muy caro y que además tiene un tiempo de retiro de 72 días en carne de los animales. Entonces, bueno, pues habría que tener estas consideraciones. Entonces, jugar con nuestros esquemas reproductivos para ver en qué momentos van a parir los animales, para ver en qué momento vamos a hacer el destete y cómo podemos favorecer el hecho de que el animal no se
deprima con los antígenos, ¿no? Se inmunodeprima al momento que vamos a hacer el destete. Y que esto va acompañado con un muy buen calostrado. Para nosotros es fundamental el calostrar adecuadamente a las cabritas en cantidad y en calidad del calostro. Entonces, esto nos va a favorecer el calostro, de alguna manera, comparativamente es muchísimo más barato que estos productos químicos que estábamos aplicando. Entonces, era la única desparasitación que estábamos haciendo en las cabritas. Actualmente ya no lo hacemos y no hemos tenido mayor problema favoreciendo estas condiciones de la triada ecológica. Tenemos que analizar también los sistemas de producción donde estamos. Si nos encontramos en un esquema, en un esquema de estabulación, tendríamos que considerar ese animal que está comiendo, qué le estamos suministrando, henos, alimentos balanceados, cuál puede ser la probabilidad de vida de un huevo, de un parásito en un forraje que fue secado, guardado, etcétera. O sea, realmente empieza a ser bajo. Habría que considerar, tenemos otros tipos de alimentos, qué tan contaminados pudieran venir. Realmente creo que bajo condiciones de estabulación, y además si a los animales los ponemos en slats, como se hace en Centroamérica, en Sudamérica, en algunos países de Sudamérica, pues realmente cuáles son las condiciones de parasitosis en ese sentido. Tal vez las condiciones de parasitosis se puedan más dar en las condiciones de un esquema mixto de pastoreo, donde los animales salen parte del día a consumir y luego son regresados a un corral, o en los esquemas de pastoreo continuo. Entonces, bueno, aquí sí tendríamos que empezar a trabajar en esta parte, ¿no? Y mucho de ello es el pastoreo. Si nosotros tenemos a los animales bajo condiciones de pastoreo, pues hacer un pastoreo controlado. Y esto nos va a llevar a que el animal tenga que comer adecuadamente. O sea, tenemos que nutrirlo, tenemos que darle el aporte de materia seca y los nutrientes adecuados, y con esto el animal se va a defender en contra de esos parásitos, por un lado. Por el otro, si estos animales podemos sacarlos después del atardecer y guardarlos antes del atardecer, pues también la probabilidad de las cargas parasitarias van a ser bajas. Podemos establecer, qué es lo que estamos haciendo cuando los animales están en pastoreo, un esquema de líderes y seguidores, para que dejemos una materia seca residual menor, y con esto los parásitos que hayan quedado por los periodos de desecación o de sol que podemos tener, estos huevos se desequen, y de alguna manera estamos controlando a los parásitos con el mismo ambiente. Si dejemos cargas residuales más altas, pues posiblemente esos parásitos puedan protegerse y poder sobrevivir, pero si los dejamos más bajo, aún obviamente conociendo cuáles son nuestros forrajes pastoreados, pues podemos utilizarlos, ¿no? Entonces, esto llevarlo, y que por supuesto tiene que ir acorde, ¿no? Cuánto están consumiendo en la pradera y cuánto le vamos a aportar como complemento nutrimental para las metas productivas que estamos buscando en este sentido, ¿no? Lo que mencionábamos antes y después del atardecer y el amanecer. El tiempo, nosotros estamos utilizando un cerco eléctrico, porque esto nos ayuda a controlar dónde queremos pastorear a los animales, en qué área, cuánto es lo que queremos que consuman, cuál es la materia seca residual, y moverlos, y los estamos moviendo en un lapso de tal vez 2 o 3 días, y se mueven. Y atrás vienen otras especies, como pueden ser el caballo o las vacas, atrás para dejarnos la materia seca residual. Para nosotros los líderes van a ser las cabras y las borregas, y los seguidores pueden ser las vacas. En otros esquemas pudiera ser diferente. Nosotros lo hacemos así. Y con esto vamos moviendo el pastoreo, y cuando regresamos nuevamente, dependiendo de las condiciones de lluvia que tengamos, pues vamos a regresar a los 30 días, a los 35 días, después de que los animales pastorearon, dejando poca materia seca residual y además dando el tiempo de recuperación adecuado. Posiblemente esos tiempos de recuperación sean mayores que el ciclo de vida del parásito. Y con esto, pues también de alguna manera estamos trabajando en ello. Aquí también mencionamos que tenemos que trabajar tanto con los líderes como con los seguidores el mismo estatus sanitario en ese sentido, ¿no? Las condiciones ambientales. Entonces, mencionábamos que los parásitos van a sobrevivir en condiciones de humedad favorables, donde puedan desarrollarse bien,
Entonces, cuando hay rocío, el pasto está húmedo, mojado, con buenas condiciones, bueno, pues tratemos de, si tenemos a los animales en un pastoreo continuo, pues hacer el cambio de potrero no en el amanecer o no en el atardecer, hagámoslo a mediodía, donde las condiciones son menores, donde el animal se pueda infectar de los parásitos y que los estemos moviendo de alguna manera, ¿no? Entonces, esto lo que nosotros estamos haciendo de alguna manera es el que busquemos que las cabras se puedan defender solitas de los parásitos. Saber cuáles son y cómo los podemos controlar. Y esto lo podemos también al hacer con la foto, con esta foto, podemos ver claramente, ¿no? El horizonte de pastoreo que llegan a tener las cabras o las preferencias cuando las tenemos en un esquema de pastoreo, no en un monocultivo, sino en una diversidad de plantas. Muchas de ellas también hemos oído y hemos visto en trabajos de investigación que tienen algunos efectos antiparasitarios. Nosotros lo que hemos podido ver y con lo que nosotros contamos son con las acacias. Nosotros tenemos diferentes especies de acacias, que tanto las hojas, pero sobre todo las frutas, las vainas que llegan a producir estas acacias, son ricas en taninos, que aparte de ser proteínas de sobrepaso, que no son degradables a nivel de rumen, sino son degradables a nivel intestinal, tienen un efecto antiparasitario. Entonces, no solamente nos están aportando nutrientes, sino que también nos están dando esta parte de controlar de alguna manera los parásitos de manera natural. Y bueno, buscando, ¿no? el esquema de lo que nosotros hacemos, las acacias tiran las vainas justamente cuando nosotros empezamos a hacer el pastoreo, porque es la época de lluvias. Las cabras, aparte de nutrirse, desparasitarse de manera natural, también nos están ayudando a replantar árboles, ya que esas vainas, esas semillas van a pasar, algunas de ellas pasan por todo el tracto digestivo y me van a sacar semillas fértiles que las mismas cabras han ido sembrando. Las cabras también se van adecuando obviamente a estas condiciones. En esta temporada, justamente en estos días, es cuando están las vainas ya en el piso, y buscan, o sea, es realmente una adicción por parte de las cabras, se vuelven adictas a esas vainas que tienen todos sus beneficios. Pero así puede ser en cada una de las condiciones ambientales. Les digo, nosotros estamos en un clima semiárido. Estamos hablando de condiciones de lluvia, de 60 días de lluvia al año, durante el verano, con precipitaciones que pueden oscilar entre los 350 milímetros, 450 milímetros más o menos, dependiendo de un buen año. Pero tenemos 10 meses donde no nos llueve. Entonces, mi trabajo, mi control de parásitos está enfocado a mi sistema de producción bajo los esquemas de condiciones tropicales. El trabajo tendría que hacerse, pero justamente las bases del control de parásitos nosotros lo estamos tomando de esas condiciones tropicales. Entonces, ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿Que se requiere más? Sí. Y debido a esto, pues nosotros llevamos actualmente 7 años sin aplicar un desparasitante interno. Podríamos hablar de otros parásitos como son los externos, algunos piojos chupadores, garrapatas. Aquí nosotros, obviamente, por las condiciones ambientales, no hay problemas de garrapatas. Un animal bien nutrido controla, hemos podido ver, no tenemos que aplicar ningún tratamiento purón, etcétera, en los animales por condiciones de piojos, ¿no? Pulgas, no, en nuestro caso no. Yo nunca he visto una cabra pulgosa en México, y miren que sí los he buscado, pero no las hemos encontrado. Ese tipo de parásitos externos, creo que los animales bien comidos solamente van a controlar, ellos solos van a controlar a los parásitos. Y pues bueno, les dejo esta parte, ¿no? Que ya lo mencionaba Einstein, el plantear nuevas preguntas, nuevas posibilidades, considerar los viejos problemas desde un nuevo ángulo, requiere una imaginación creativa. Pero esta imaginación es
el que podamos observar lo que nos están diciendo los animales, nuestro ambiente y el mismo parásito. ¿Que esto requiere que nos capacitemos? Sí. ¿Que es más difícil que ir a la farmacia y que nos vendan el producto y que estemos desparasitando? Pues sí. O sea, pero es diferente. Y con esto creo que podemos llevarlo. Lo podría, o sea, la gente me dice, bueno, demuéstramelo, ¿no? Bueno, los invitamos a que vengan a ver el trabajo que estamos haciendo aquí en la granja. Yo vendo la leche y con esa leche o no la tomamos o la vendemos o procesamos hacia quesos, cajeta, jabones, etcétera, que nosotros utilizamos. Yo no estoy dispuesto a estar comiendo como a mi familia, estar dándoles antiparasitarios de alguna manera y mucho menos estar tirando leche que tienes que ordeñar los 365 días del año. Entonces, si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas de manera diferente. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Muchas gracias. Espero que haya servido de algo la charla. Bueno, muchas gracias, Abel. Abrimos las preguntas para aquellos que están en YouTube. Voy a hacer algunos comentarios de mi experiencia muy mala como médico veterinario sanitarista. Yo soy un produccionista por excelencia, pero bueno, he trabajado toda mi vida durante 46 años en zonas áridas, y esto que la cabra come arbustos, en las zonas áridas es dificilísimo encontrar parásitos en las cabras, simplemente por una cuestión física. La larva está demostrado que trepa hasta los 12, 15, como mucho 18 centímetros, y si la cabra come arbustos, que está por arriba de esa altura, y no come herbáceas porque no hay, indiscutiblemente es muy complicado de que la cabra se cargue de larva 3 infectante, porque la larva 3 no llega a esa altura. Dicho en criollo y en burdo, como hablo normalmente yo, como cuando la cabra caga no revolea el culo, nunca vamos a encontrar larva 3 arriba de una hoja de un arbusto. Y esto hace que en las zonas áridas difícilmente lo encontremos. Más aún, por ejemplo, cuando en verano tenemos veranos de 44 a 45 grados, no creo que ningún huevo ni ninguna larva pueda aguantarse a esa temperatura, ¿no es cierto? Lo mismo que nos ocurre en el invierno, como por ejemplo hoy amanecimos ya recién iniciando el invierno con 3,5 grados bajo cero, por lo tanto no sé si alguna larva 3 tiene capacidad biológica de aguantar esa temperatura. Y sí apoyo un poco el tema de Abel, estoy completamente de acuerdo con él. Los culpables de la resistencia de los parasitarios somos los veterinarios, cuando vendemos productos sin previamente hacer un análisis qué especie parasitante tenemos, como primera medida, y como segunda medida por estar copiando modelos de zonas tropicales que después queremos adaptarlas a zonas áridas, cuando en las zonas áridas realmente, les voy a repetir, mi experiencia son 45 años, no tenemos cargas parasitarias. Comenzamos la serie de preguntas. Mario Reyes pregunta qué alternativa más amigable se puede utilizar para no crear resistencia a los productos comerciales. Pues es parte de lo que hemos tratado de platicar, ¿no? El realmente hacer un análisis de lo que te están indicando los animales. ¿A quién tienes que desparasitar? Pues el animal, tú vas y tú lo ves y él solito puede levantar la mano y decirte, oye, yo requiero una desparasitación. Y entonces ese es el momento en el cual tú pudieras hacer un examen adecuado para saber con qué lo puedes desparasitar. Y nuevamente, el analizar, oye, ¿y por qué no se está adaptando? ¿Cuáles son las condiciones? Un esquema muy claro, por ejemplo, nosotros aquí, yo no tengo raza Sanen, porque yo saco a pastorear a los animales en la época de lluvia y he visto que los Sanen no se me adaptan a mis condiciones. Entonces, es una necedad el hecho de tratar de estar metiendo estos animales que me están diciendo, oye, yo no me adapto a estas condiciones, cámbiame, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar en esta observación, como dice Patricio, pues digo, analizando y observando, y pues la experiencia te lo va llevando allá, ¿no? Y también hay gente que ya te está diciendo, ¿no? Bueno, utilicemos algunos otros tipos ya de plantas, bancos de plantas desparasitantes, ¿no? Que pueden ser bancos de proteína, en condiciones de pastoreo, sobre todo en estas regiones tropicales, pudieran ser alternativas a trabajar.
ir revisando cuáles pueden ser estas alternativas de controles biológicos que también te están dando. Nosotros no lo hemos probado. Esa parte sí puedo decirles que lo he visto en congresos, lo he leído, pero no lo he utilizado. Nuri Puerto pregunta si la materia seca residual se puede tratar con con guadaña para cortarla, para bajar la altura. Me imagino que será para aumentar la insolación y el efecto climático sobre las larvas o los huevos. Claro, hay ocasiones donde la gente empieza a utilizar el chaponeo, ¿no? Entonces nada más es analizar costo-beneficio. Nosotros, yo no tengo un tractor, no tengo una máquina que corte, o tampoco tengo el tiempo para ir a cortar con la guadaña, pero si lo tienes, adelante. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Pues me queda todavía una materia seca residual donde yo pueda sacar a otra especie, que en este caso yo estoy utilizando 2 vacas o 3 vacas y un caballo, que eso sí me van a dejar una materia seca residual más pequeña y bueno, con esto buscarlo. Pero son alternativas que tienes que ir viendo, ¿no? En base a costo-beneficio que tú tengas. Ana Rodríguez pregunta si el tanino de las acacias, si la acacia corresponde a un mezquite. Sí es. Sí, son mezquites principalmente y huizaches, que es lo que nosotros conocemos acá en México, que son diferentes especies de acacias, ¿no? Estas que si ustedes lo muerden van a sentir un sabor amargo, eso amargo les está indicando de alguna manera taninos, ¿no? Ana Rodríguez pregunta si el epazote es conocido como desparasitante. ¿Existe algún estudio sobre sobre esto? Sí, hay muchos estudios. Me recuerdo que en 1994, tal vez Ana todavía ni nacía, y ya estaban utilizando el epazote, una planta originaria de México, ¿no? Que se utiliza mucho en la cocina para darle sabor, sobre todo a los frijoles. Estaban utilizando el epazote, no recuerdo, no, la verdad no sé el nombre científico del epazote, pero lo estaban utilizando en Nueva Zelanda ya por los problemas a los antiparasitarios que tenían las borregas en Nueva Zelanda en 1994. Entonces, si uno se pone a buscar la utilización del epazote y como extracto o como planta, van a encontrar muchas referencias al respecto. Sí, en mi región es muy común la gente macerar ajo, ¿sí? Y darle a los animales como antiparasitario, ¿sí? Es una tradición, respeto todas las tradiciones, pero yo siempre le pido, deme materia fecal, vamos a hacer un copro para ver qué cantidad tiene y qué parásito actúa, ¿sí? Pero de todas maneras yo respeto estas tradiciones de la gente, ¿no es cierto? Que creo que es muy importante. Aclarar otra cuestión con respecto a las zonas áridas y semiáridas. Normalmente en las zonas áridas y semiáridas, por el tipo de suelo que tenemos y por el tipo de producción que tenemos, que son todas extensivas, encontrar infestaciones serias por ahí media es raro encontrarlas, ¿sí? Porque los corrales normalmente están secos, los cabritos generalmente salen a pastorear con la madre y esto permite que no haya encharcamiento y la insolación permite que se seque. No por algo nuestros abuelos decían, donde entra el sol no entra el médico. Así es. Gisela Rojas pregunta, ¿en las crías es mejor desparasitar o esperar que esto se adapte en el parásito de la zona? Yo sería de la idea de, si no te presentan signos clínicos, estar monitoreando. Y en las crías, cuando hablamos de las crías, sí habría que hacer un análisis más claro, ¿no? ¿Cuáles son los animales más sensibles a todo? Pues los bebés, porque además dependen de los anticuerpos que se les hayan suministrado en el calostro. Los primeros días o semanas de vida dependen exclusivamente de esto. Si no, nosotros no aseguramos ese buen calostrado, pues bueno, difícilmente va a estar. También podríamos hablar de crías después de los 2 meses, 3 meses, 4 meses. Aquí tendríamos que analizar, aquí sí podríamos tratar de observar quiénes son los que presentan los signos clínicos y en base a eso tratar de ver por qué están presentando esos signos clínicos y quién está provocando esos signos clínicos, ¿no? Esas serían las formas, creo que ya de actuar y no irnos directamente a, pues desparasita, ¿no? A ciegas, o sea, ¿por qué? Porque
así lo hacían en Tequisquiapan, ¿no? No, o sea, sí tendríamos que analizar, creo que cada nuestro sistema de producción, que es el nuestro, y que además es el mejor del sistema, ¿no? El sistema de Patricio, pues es el mejor, ¿por qué? Porque es el de Patricio. El mío, pues es el mío, ¿no? Y tenemos que caracterizarlo de alguna manera. Tenemos que trabajar en esa caracterización, y la caracterización es observar y registrar. Si no, difícilmente podemos llegar a un punto. Claro, espero no ser tan ambiguo, pero la respuesta es, yo actualmente me espero a observar algún caso clínico. Luis Irias pregunta dónde se puede conseguir material en PDF relativo a este tipo de manejo de las parasitosis en caprinos. Tiene el doctor Felipe Torre, bueno, las memorias del Congreso de Aleprix 2018 México, tiene varios trabajos al respecto. Normalmente, y están a libre acceso, las memorias. El libro que hicieron también ustedes, Patricio, también creo hablan algo del control de los parásitos, que también está de libre acceso. Sí, referencias realmente hay mucho, ya afortunadamente también a libre acceso, que puedan consultarlo. Este trabajo en el cual me basé de Felipe, lo veo muy interesante porque además lo hace medio novelesco, como buen yucateco, muy romántico, muy entretenido, y nos cambia la forma de ver el cómo ir trabajando de esta nueva manera, ¿no? Que creo que era la antigua manera en la cual se hacía, ahora lo tenemos que tomar nuevamente como nueva. Entonces, busquen Cristina Sotomayor en el Brasil y Felipe Torres aquí en la Universidad de Yucatán, y van a encontrar esas referencias. Digo, también está la doctora, ay, se me fue el nombre, yo creo que me debe dinero. Rosita Higuera, ¿no? Nuestra presidenta de Aleprix, nada más. Ella también trabaja en esto. El doctor Cuellar, también de la FES Cuautitlán, y así podemos ir buscando, que además el trabajo es mucho en nuestras regiones. Así ustedes seguramente van a encontrar en la región donde ustedes estén trabajando gente que está trabajando en esas regiones, que pueden ayudarnos en el trabajo. El libro que sacamos en Aleprix se llama Ovinos, Caprinos y Camélidos en América Latina. Está de acceso libre en internet, lo pueden bajar. Y bueno, como comenzaba recién Abel, es experiencia de una gran cantidad de profesionales en toda América Latina, y hay un capítulo específico para el tema de parasitosis, donde ahí podrán obtener información. Lo que sí quiero aclarar, como lo dijo recién Abel, recuerden que no es lo mismo la parasitosis en el trópico, que en el subtrópico, que en el árido seco, que en el desierto, ¿sí? No es lo mismo, sepan leer, ¿sí? Sepan leer cuál es la condición climática de cada región, porque eso es lo fundamental en la acción contra los parásitos y en general contra todas las enfermedades y en general en todos los modelos productivos. Si uno no conoce el ambiente donde uno está produciendo, difícilmente puede llegar a ser efectivo en el sistema productivo. Pregunta Sara Castellanos, si en el caso que en el marbete no venga especificada la dosis para caprinos, si se puede utilizar la dosis de ovinos. Pues sí, normalmente es lo que se llega a hacer. Esta dosificación viene en los miligramos por kilogramo, en todos los casos, ¿no? Y después el producto, pues ya les maneja, ¿no? Para animales de 50 kilos, tantos mililitros. Hagamos de vez en cuando una pequeña regla de 3 de estas súper sofisticadas, ¿no? De saber pesar primero a nuestros animales. Como dice Patricio, a veces no conocemos el ambiente, pues a veces no conocemos ni cuánto pesan nuestros animales. En la etapa en la que se encuentra, pues difícilmente vamos a hacer una dosificación adecuada. Entonces, sí, que puede haber algunas variantes, sí, pero normalmente se utilizan las mismas. Yo voy a hacer una recomendación, que no es una recomendación, sino una sugerencia. Normalmente cuando vamos a desparasitar, no desparasitamos a cada animal según su peso, porque realmente sería una pérdida de tiempo grande. Por ejemplo, yo trabajo con productores que tienen
2.500, 2.800, 3.500 cabras, y no podría estar yo cambiando la jeringa animal por animal. Normalmente lo que solemos hacer es dividir el lote en dos tamaños, ¿sí? Animales menores de 40 y animales de 40 a 60. Y lo que hacemos es poner la jeringa dosificada al peso máximo de cada grupo, con lo cual no subdosificamos nunca. Y la dosis letal generalmente de los antiparasitarios suele ser alta, ¿sí? Sacando ivermectina, que yo no la utilizo ni la recomiendo. El resto suelen ser, la dosis letal suele ser alta. Por lo tanto, un animal de 45 kilos, si yo le pongo la dosis de 60, no le va a ocurrir nada. Lo que sí pasa es que si yo al animal de 45 kilos le pongo la dosis de 30, no estoy desparasitando. Entonces es una estrategia práctica cuando llegamos al corral y cuando nos encontramos, voy a repetir, en un caso de una gran cantidad de animales y no podemos estar modificando la jeringuita animal por animal, ¿no es cierto? Entonces, esa es la estrategia, por lo menos que yo planteo. Bueno, voy a repetir, la uso hace 45 años, tampoco deparasitamos mucho acá en esta región porque no tenemos cargas parasitarias altas, por lo tanto, es una recomendación para aquellos que tengan que hacerlo. Sí, No sé si del otro lado hay alguna otra pregunta. Simplemente Mariana Trujillo dice que disfagia ambriosioides es el nombre del epazote. gracias. Gracias, Mariana. Estas cuestiones de los nombres y apellidos que tienen los animales y las plantas, para mí sería el epazote más fácil, pero bueno, Sí. hay que respetar el latinismo. Sí, esta parte del control de los parásitos, y como mencionabas, Patricio, es parte de los esquemas de medicina preventiva que debemos tener en nuestras granjas. Y un programa de medicina preventiva es un traje a la medida. O sea, no puede haber un programa de medicina preventiva con mi vecino, aunque tenga las mismas cabras. O sea, tenemos que hacerlo, como tú dices, trajes a la medida, y que tiene que ver el animal, el bicho que está afectando y el ambiente. O sea, esto es fundamental. Y trabajar en eso preventivo. Ya cuando entramos en cuestiones curativas, pues entonces ya vamos perdiendo el partido. Sí, si entramos en cuestiones correctivas es que estamos haciendo las cosas mal. Así es. Bueno, gente, muchísimas gracias. Le agradecemos a Abel por su exposición clara, precisa, objetiva y muy instructiva. Alguien, si quieren vincularse con Abel, por supuesto pueden conseguir directamente la dirección electrónica de él. Y con esta clase cerramos el módulo Sanidad. Nos encontraremos a partir del módulo que viene con el módulo Reproducción, que será el módulo más corto, porque como dice mi señora, dejarlo al chivo que sabe lo que tiene que hacer. Muchísimas gracias. Muy bien, que tengas